este tema, el poder de la palabra, a mí en lo personal me apasiona. Nos vamos a ir a Hebreos 11. Creo que es tan importante que entendamos el poder que tiene la palabra de Dios en nuestra vida y en todas las cosas. Dice en Hebreos 11:1. Y vamos a poner mucha atención porque dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Yo sé que nos lo sabemos probablemente todos. La convicción de qué? La convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza. Otra traducción, la seguridad, la garantía. Me encanta una traducción que dice la sustancia, o sea, te habla el Señor como que la fe es algo tangible, aunque tú no lo puedas ver con tus ojos naturales. Me está hablando de materia, me habla el Señor de sustancia y dice la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. En el verso 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjate, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de ¿qué? De lo que no se veía. Y antes de esta escritura, antes de la Biblia, nuestro Dios y su palabra ya existía. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, etcétera, etcétera, porque me empieza a hablar de los héroes de la fe. Entonces, aquí me está hablando que lo que está hecho hoy en día se constituyó o fue hecho de lo que no se ve, porque las palabras no se ven, pero producen lo que se ve. ¿Sí? O sea, las palabras no se ven, pero dice muy claramente que las palabras producen lo que se ve. Entonces, si yo quiero en mi vida ver cambios, si yo quiero que mi vida produzca, si yo quiero que en mi familia sucedan cosas, que en mis hijos sucedan cosas, que en mi entorno, en mi ambiente sucedan cosas, yo tengo que usar el mismo método que usó Dios. Porque no nos vamos a ir a Génesis, pero ¿cuántos saben la escritura? Digo, no lo vamos a leer. En Génesis 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego más adelante empieza, dice el Señor, en cada versículo dice: y dijo Dios, hágase la luz. Y luego dice la palabra que vio Dios que era bueno y que se separen las tinieblas de la luz. Luego el Señor dijo: háganse las aguas. Y empieza el Señor con su palabra, con su voz, ahorita lo cantamos, con sus palabras y con su voz empezó a crear cosas, empezó a crear la tierra. Y termina la creación diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces vemos cómo, si queremos ver cambios, tenemos que entender que las palabras, aunque no se ven, las palabras tienen ese poder creativo. Amén. La palabra de Dios tiene un poder creativo, sobrenatural, impresionante. Porque donde está la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que nuestro Dios es fuego consumidor, hace que las cosas produzcan. Porque ahí mismo en Génesis habla que la tierra empezó a producir.
a producir y a producir. Entonces, si yo quiero cambios, yo tengo que usar ese mismo método, porque es tan importante las palabras que con ellas creó el universo. Y vamos a Marcos, por favor, Marcos 11:20. Aquí habla la escritura de la higuera que el Señor Jesús maldijo, y dice en Marcos 11:20, dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, perdón que no veo de aquí y tengo un poquito mal la cita, dice a Pedro, ¿qué dice? Acordándose, gracias, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Siguiente. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Entonces dice que Pedro se sorprendió porque le dijo: la higuera que tú maldijiste se ha secado. Y Jesús le responde: ten fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieras orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, aquí me está hablando que el Señor maldijo la higuera, pero también les dice el Señor: ten fe en Dios. O sea, tiene que haber una mezcla de las palabras con mi fe. Me encanta, no sé si ahorita creo que Ramón oró por eso, pero hay una escritura que dice que con fe y paciencia se heredan las promesas. En el idioma original me encanta que habla de, dice mezcla. No sé quién tienen amas de casa que tengan mezcladoras. Las mezclas hacen una sola sustancia. Entonces, no es solo tener fe, no es solo tener paciencia, sino la mezcla de la fe y la paciencia. Que Dios nos dé vida para esperar y creer que recibiremos sus promesas. Yo no sé cuántos años ya tengo en el Señor, tengo más de 35 yo creo en el Señor, y yo te puedo decir que he visto tantas cosas. Yo creo que a estas alturas no creo que me sorprenda, no lo sé, creo que no me sorprendería nada, pero qué tremendo es ver gente que Dios le permite ver promesas cumplidas, pero definitivamente es gente que ha tenido fe y que ha tenido paciencia, y el Señor quiere que tú tengas fe, que tengas paciencia y que las mezcles. Ahora, no se trata nada más de hablar, sino el Señor aquí me está diciendo en Marcos, si la pueden poner por favor, dice: tener fe en Dios. Entonces, las palabras que tú hables primero tienen que estar fundamentadas y cimentadas en tu fe. Porque cuando el Señor hizo milagros con los paralíticos, con los ciegos, con las mujeres, siempre lo que el Señor decía: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, maravillado estoy de tanta fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no sé ahorita qué situación estás viviendo, pero con las situaciones que estamos viviendo, me basta decirte y puedo entender de parte de Dios que el Señor quiere restaurar tu fe y que aprendamos a vivir y a caminar en esa fe sobrenatural. Amén.
El Señor quiere que tú vivas por fe, porque la fe es la sustancia. Tú estás esperando, tú estás creyendo, pero tú tienes una actitud delante del Señor de expectativa. Tú tienes una actitud delante de su palabra de asombro, de confianza. Tú estás creyendo en la obra del Señor y tú crees en el poder de la palabra. Amén. Porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos saben la cita cuando el Señor estaban en la barca y ese Pedro, que es único, ve a Jesús caminar sobre el mar y él rápido quiere ir con el Señor, y el Señor, dio la palabra? Y vemos cómo ese Pedro salió de la barca. Tienes que salir de la barca. Tienes que animarte a salir de la barca. Tienes que animarte a salir de la comodidad. Tienes que animarte a salir de estructuras religiosas. Tienes que animarte a salir de estructuras mentales que nos detienen. Porque este es un tiempo, familia, yo lo siento en mi espíritu, que el Señor nos va a llevar a caminar en cosas sobrenaturales. Yo siento muy fuerte que en este tiempo somos esos Pedros que vamos a caminar sobre la palabra de Dios. Y en los últimos tiempos que se están viendo y que se están viviendo, hay tanta crisis en el mundo que los que por la gracia de Dios podremos ver la victoria en todas las cosas, pero es a través de la fe. Amén. Es a través de la fe. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Créele en esta noche. Y vemos a ese Pedro que pudo caminar sobre el mar, pero más que caminar sobre el mar, lo que Pedro en realidad caminó fue sobre la palabra de Dios, fue sobre su palabra. ¿Cuándo se hundió Pedro? ¿Quién puede ayudarme en el piano, por favor? ¿Cuándo se hundió Pedro? Cuando se bajó de la palabra. Si tú te bajas de la palabra de Dios, si tú y yo nos bajamos de su palabra y empezamos a caminar en las palabras y en las creencias, y pueden tener gente muy buenas intenciones, pero no, probablemente no sean basadas en la palabra de Dios. Y si queremos en este tiempo poder ver ese poder sobrenatural, definitivamente que es caminando en el poder de su palabra. Por eso aquí dice en Marcos que le dijo el Señor: háblale a los montes y dile, quítate y échate al mar. Ahora, es tan importante que vemos en la escritura, cuando el Señor les dijo generación de víboras, fíjate, alguien en el piano, por favor. Cuando el Señor les dijo generación de víboras, no se lo dijo a alguien que hubiera pecado deliberadamente, no se lo dijo a los que fallaron, no se lo dijo a la mujer que estaba en la arena, en la que la querían apedrear. El Señor no le dijo generación de víboras a ninguna de esas personas. ¿Sabes con quién se molestó Jesús? Con las personas que hablaban mal, con las personas que hablaban de una manera incorrecta, porque las palabras negativas crean una atmósfera. Y si nos acostumbramos, una persona que tiene la costumbre de hablar negativamente, ya a veces son malos hábitos, a veces estamos acostumbrados a hablar mal, a hablar incorrectamente, a hablar lo que vemos, a hablar lo que sentimos. Pero el Señor no quiere que hablemos y que nuestras palabras no estén basadas a nuestras emociones. El Señor no quiere que hablemos lo que sentimos o que nuestras palabras y lo que expresamos y lo que les hablamos a los demás, nuestras conversaciones internas, estén basadas en lo que sentimos o nuestras emociones. El Señor quiere que tú y yo aprendamos a hablar conforme a la palabra de Dios.
Yo no sé cómo tú te ves en 5, 10, 15, que el Señor nos permita 20, 30 años. No sé qué tanto tú has conquistado, pero yo te animo a que empieces a sembrar en tu futuro, en todas las áreas. Siembra en tu futuro para que de aquí a 2, 3, 5, 10, 15 años tú puedas ver la cosecha y el fruto de tus palabras, que no están basadas en tus emociones, no están basadas en temores, sino lo que tú estás hablando y lo que tú estás sembrando en tu futuro puede estar basada en la preciosa palabra de Dios creativa que formó todo el universo, todo lo que en el universo hay, y todo lo que existe, dice la palabra, fue creado con la palabra de su poder. Entonces, una persona que habla el bien y tiene fe está muy cerca de los milagros. Amén. Una persona que habla bien y una persona que habla fe está muy cerca de los milagros. Una persona que habla fe y una persona que habla bien está acercando su sanidad. Amén. Una persona que habla milagros, estás acercando el milagro. Y no quiero que se confunda, no soy experta en las corrientes, no voy a decir espirituales, no sé la definición exacta, no soy experta, pero una amiga a mí me dijo: ten cuidado con los decretos, porque a lo mejor hay gente, probablemente ustedes sepan, algunos de ustedes, más esta situación de la prosperidad y lo que dices, pero ¿sabes qué? Va mucho más allá, porque hay gente que puede decir y decir y decir, pero no tiene la fe de Dios. Pero tú y yo estamos hablando la preciosa palabra de Dios. Tú y yo estamos hablando palabras de verdad, palabras de poder, que el Espíritu Santo, con su poder creativo y sobrenatural, empieza a crear vida. Y si tú crees en su palabra, crees en su poder, cuando tú estás declarando y estás hablando fe, tú estás acercando ese milagro, tú estás acercando esa sanidad a tu vida. Pero si hablamos palabras negativas, si nosotros hablamos palabras, porque por lo general las palabras que hablan negativamente tienen la tendencia a hablar de los demás. Yo sé que aquí no hay nadie, pero una persona que tiene la costumbre de hablar negativamente es una persona que también está acostumbrada a estar hablando de los demás. Es parte de lo negativo. Pero alguien que piensa mal y que habla mal está alejando la promesa, porque hablar fe te acerca a la promesa. Hablar mal te aleja de las promesas. ¿Cuántos recuerdan el pueblo de Israel? Moisés envió 12 príncipes, los escogió de la multitud de los millones de israelitas. Escogió Moisés lo mejor de lo mejor para ir a expiar la tierra de promesa. Y dice la palabra que 10 regresaron hablando mal, negativamente. Hay gigantes, no lo vamos a hacer, Moisés. ¿Cómo nos mandas a esta tierra? Nosotros somos como hormigas, nos van a devorar. Pero dice la palabra que Josué y Caleb fueron los únicos que hablaron diferente, dieron un mensaje diferente. Pasan 40 años. Moisés se va con el Señor, se va a su presencia, y Josué viene a ser el sustituto,
Ya lo había formado Moisés por muchos años a Josué. Y cuando él está al frente, Josué dice: no me va a pasar lo mismo. Y les dio una encomienda al pueblo y les dijo: van a guardar silencio. Y las instrucciones cuando fueron a la tierra de conquista era dar vueltas en silencio. El punto de este ejemplo es: ¿qué tan importante es para tu victoria que tú hables correctamente, que tú creas correctamente, que tú puedas tener toda la fe no basada en las cosas que tú estás viendo con tus ojos naturales, sino en las promesas y todo lo que el Señor te ha hablado con tus ojos espirituales? ¿A cuántos Dios nos ha prometido sanidad? ¿A cuántos Dios nos ha prometido que nuestra familia servirá al Señor? ¿A cuántos Dios nos ha prometido que Él va a abrir las ventanas de los cielos? Empieza a recordar y hablar sus promesas. Empieza a declarar una las palabras que el Señor te ha hablado. Y tú me dices lo que quieras y pasa un tiempo y tú vas a ver el cumplimiento de esas promesas. Terminamos con Ezequiel, por favor. Ezequiel 37. Dice: me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu a vosotros, en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. No sé si tú necesitas en esta tarde hablar como Ezequiel y profetizarle a los huesos secos. Pero estos son tiempos donde tú estarás hablando, y lo que tú estarás declarando, el Espíritu Santo va a venir sobre ellos. El Señor me impacta porque en toda la Escritura, aunque el Señor nos llama a vivir una vida en santidad, el Señor nos llama a hacer lo correcto, el Señor nos llama a obedecer su palabra, el Señor nos llama a ser ejemplo, a caminar en esta vida como Jesús, a pensar como Él, a hablar como Él. Pero en toda la Escritura no hay un ejemplo que diga que vamos a ver las cosas por lo que hagamos. Pero sí habla la Escritura que las cosas que sucederán van a ser por el poder de su palabra. Yo creo que el Señor quiere transformar nuestra mente, nuestro corazón, y que empecemos a hablar bien, que empecemos a hablar correctamente, no estarnos quejando, porque la queja no resuelve nada, pero que tú puedas tener la fe, porque acuérdate que es la mezcla de las palabras con la fe, es la mezcla de la fe y de la paciencia. Te animo a ponerte de pie, vamos a orar por esta palabra. Yo no sé qué necesidad tengas, en esta noche, pero vamos a orar. Espíritu Santo, gracias te damos por el poder de tu palabra. Gracias, Señor, por tu poder creativo. Señor,
sabemos que estamos parados en tus promesas. Aunque yo no pueda ver con mis ojos físicos, Señor, yo puedo ver con los ojos de la fe. Y hoy hablamos, Señor, a toda circunstancia, a toda tiniebla. Yo siento que en esta semana, aunque estamos a mitad de semana, tú has experimentado, hay una guerra de dos mundos, hay una guerra entre las tinieblas y la luz, pero el Señor te dice: yo te voy a dar la victoria, yo te estoy formando un carácter de conquista. Hay una sanidad y hay milagros en proceso, dice el Señor. No has visto muchas cosas todavía, no es tu tiempo de soltar, dice el Señor. Este es un tiempo de caminar como Moisés. Hay una vara que yo te entrego, es una vara de autoridad. Háblale a las circunstancias, te dice el Señor. Háblale a la enfermedad, háblale a tu ánimo, háblale al corazón de tu esposo, habla al corazón de tus hijos, habla a esos huesos secos, te dice el Señor. Este es un tiempo de ver milagros creativos. Este es un tiempo de ver cosas sobrenaturales, dice el Señor. Hay gente que te has acomodado, hay gente que te ha sentido desgastado, cansado, pero el Señor está renovando tus emociones, tus sentimientos desde tu interior, desde tu interior, desde tu interior. El Espíritu Santo viene en una visitación, iglesia de Cabo, iglesia de La Paz, iglesia de Baja California Sur. Son tiempos nuevos, dice el Señor, pero yo necesito que recuperes la expectativa, que recuperes el asombro en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Las rodillas paralizadas, Señor, hoy tú activas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Ninguna arma forjada puede prosperar. No tengas temor, te dice el Señor. No tengas miedo de malas noticias. No tengas temor, te dice el Padre. Yo soy quien te guardo. Yo soy quien te sostiene. Dice el Señor: yo voy a abrir tus ojos para que veas los millares de ángeles que estoy enviando en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, gracias.